Bien, continuando con nuestro video de la semana 2, vamos a hablar ahora del principio de legalidad, los principios tributarios, ¿no? Habíamos comentado la clase pasada sobre la jerarquía de las normas, ¿no? De cómo éstas se van dando, cómo se van dando y qué es lo que, cuál es este ordenamiento jurídico que crea Hans Kelsen. Ahora vamos a ver, incluso llegamos a ver también, recuerdo que llegamos a ver sobre el tema este de las fuentes del derecho, ¿no? Ahora vamos a ver los principios tributarios que componen y complementan este ordenamiento jurídico. Entre los principios tributarios nosotros tenemos el principio de legalidad en el derecho peruano. Por ejemplo, literalmente lo vamos a leer un poco para explicarles. El Código Penal de 1863 habla sobre el principio, aparece el principio en 1863, aquí en el Perú, ¿no? Las acciones u omisiones voluntarias maliciosas penadas por la ley constituyen los delitos y las faltas. En la Constitución Política de 1979 también aparece en el artículo 2 de la inciso 20 de la letra D, se consagra el principio de legalidad sancionadora. Nadie puede ser procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley de manera expresa, inequívoca, como infracción punible de lo sancionado con las penas no previstas en la ley. O sea, ¿qué es lo que te da a entender? En primer lugar, tienes que entender que el derecho tributario se basa mucho en el derecho penal. ¿Y por qué en el derecho penal? Porque extrae básicamente la fuente del derecho penal. Entonces es por eso que nace realmente el derecho tributario como fuentes y aplicación de las fuentes del derecho. Entonces, eh, como dice en la siguiente diapositiva, el principio de legalidad penal adoptado por el derecho tributario. Entonces, es aquí donde más o menos nace el principio de legalidad. Y Lucy Jiménez de Azúa señala, dice, lo vamos a leer también, los códigos penales suelen decir, nadie será castigado por un hecho que no estuviese expresamente previsto, como punible ante la ley, ni con penas de ella no hubiera establecido previamente. O sea, el principio de legalidad te dice si nadie está prohibido de hacer lo que la ley no manda, ¿no? O sea, si para que realmente te juzgue a alguien tiene que decir literalmente existir la ley o estar vigente, ¿no? Y esto ayuda a que realmente se pueda atender al principio de legalidad. Hay un principio, como dice, ¿cómo se llama? En latín, hay un principio en latín que dice nulla poene sine lege. ¿Qué significa? Se hace presente en la primera parte del artículo, dice la última parte del artículo 2 que dice, no hay pena de muerte por los delitos tipificados en este código. Cumple con lo consagrado en la Constitución del artículo 235 de dicha abolición. Fue abolido esta norma, fue abolida, ¿no? Pero más o menos ahí nace el principio de nulla poene sine lege. La frase es latina, ¿no? Es latina, del latín, que se traduce no hay pena sin ley. Ojo, no hay pena sin ley. Acá abajo lo puedes ver, incluso este uno es este mismo uno que está acá. No hay pena sin ley, utilizada o expresa, dice, expresa, no puede sancionarse la conducta si la ley no califica como delito. Es por eso que a veces muchos de nosotros podemos apreciar que parecen injustas algunas situaciones que se plantean en nuestra sociedad, pero resulta que es que no hay la ley. O si hay la ley, no hay una configuración o una reglamentación de la ley. Y si hay, a veces hay una omisión, ¿no? Entonces por eso que a veces un poco que se distorsiona algunas cosas en la televisión, porque creemos que realmente es injusto que algunas personas tengan más derechos que otras, pero resulta es que hasta que no se pruebe lo contrario, todos gozan de la inocencia. Entonces, esto es extraído por el derecho tributario, ¿no? Y definitivamente, pues, eh, le pone a un marco de legalidad a los tributos. Nadie está obligado a pagar lo que no exige la ley, ¿no? Entonces, más o menos para que lo comprendas. Después Brandon Arias también nos dice algo, ¿no? Respecto a la garantía de la legalidad
implica el régimen republicano que supone la división de los poderes de Estado, poder legislativo, no puede pasar el ejercicio del poder sancionador de la ley penal ni al poder ejecutivo ni al judicial, por ser una atribución privativa y exclusiva del Congreso, ¿no? El principio de legalidad, ¿no? O sea, también habla, este tratadista, jurista, también habla sobre la norma debe ser emitida por el Congreso, por algo han sido escogidos nuestros congresistas para aprobar leyes, ¿no? Ahora, ya expliqué en un video pasado de que en algunos momentos esta facultad es cedida por el Congreso al Poder Ejecutivo, porque el Poder Ejecutivo trata algunos problemas de cerca, ¿no? Y definitivamente, pues, ¿quién mejor que él que ve la problemática de tan cerca y a veces legisla bien, ¿no? Mientras no sea un exceso discrecional o un abuso de autoridad, para que usted lo entienda mejor, no tendríamos por qué negarnos a obedecer la ley, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos a la norma cuarta del título preliminar del Código Tributario. Esto es interesante también porque aquí nos da una lista, acá tenemos una lista de la delegación, en caso de delegación, la ley o decreto en caso de delegación se puede. ¿Qué podemos hacer con la ley? La ley se crea, se modifica, se suprimen los tributos, señala el hecho generador, la obligación tributaria, la base de cálculo, la alícuota, el acreedor tributario, el agente de retención, percepción, perjuicio, el establecido en el artículo 10. O sea, se pueden crear, modificar y suprimir tributos a través de la ley. Si no hay ley, entonces no puedes modificarla. ¿Te das cuenta? Eso es lo que nos está diciendo esta norma cuarta del Código Tributario. Ojo, esto ya es recogido por el Código Tributario vigente, el actual. O sea, el Código Tributario te dice, oye, mira, tu principio de legalidad nos dice que nosotros no podemos crear, modificar, suprimir tributos a menos que no sea por ley. Conceder exoneraciones y otros beneficios tributarios por ley. Normar procedimientos jurisdiccionales así como los administrativos en cuanto a los derechos de garantías del deudor por ley. Definir la infracción o establecer sanciones por ley. Y todo lo que lees ahí por ley. Ahora, que el Congreso faculte al Poder Ejecutivo no quiere decir que el Poder Ejecutivo tampoco no te pueda intervenir, fiscalizar. O sea, sí, porque está en la ley también. Entonces, se va a dar. Establecer privilegios, preferencias y garantías por la deuda tributaria, por ley. Las normas, formas, extinción de la obligación tributaria distintas a la establecida por este código, por ley. O sea, la extinción de una obligación tributaria, por ley. El gobierno local, mediante ordenanza, crea, modifica, suprime tributos, arbitrios, derechos, licencias, exonera de ellos, ¿no? La jurisdicción de los límites que señala la ley, por ley. Mediante decreto supremo, refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas, que regula las tarifas arancelarias. Entonces te dice todo esto por ley. Todo esto puede hacerse a través de la norma de las leyes, ¿no? Principio de reserva de ley. Vamos a entender un poco el principio de reserva de ley, ¿no? ¿Qué es el principio de reserva de ley? Ya vimos el principio de legalidad, pero ahora vamos a ver el principio de la reserva de ley. La reserva de ley, ¿no? Su regulación únicamente y no vía reglamento. La reserva de ley es la reserva, lo que está reservado para la ley. Entonces, únicamente la reserva de ley y principio de legalidad casi van de la mano, ¿no? Porque la reserva de ley dice, oye, hay cosas que tú puedes crear, modificar y todo lo demás, pero con ley, ¿no? No se puede hacer vía reglamento, o sea, a través del reglamento no podrías hacerlo, porque se le antojó realmente, no sé, a la administración tributaria modificar el IGB de 18%, ahora quiere 20%, no, imposible, no podría, tendría que ser a través de ley, ¿no? Entonces esto es muy importante porque se tiene que tener claro el tema de la reserva de ley. ¿Qué se busca? No se regulen temas sustanciales en vías de normas de menor jerarquía. No se regulen temas sustanciales en la vía de menor jerarquía. Ya hemos visto la jerarquía de las normas. O sea, quiere decir, un derecho sustancial es un derecho inherente a la persona, inherente a la empresa, inherente al trabajo, inherente a los trabajadores. Eso es un derecho sustancial, ¿no? El reglamentarlo
no implica, reglamentarlo no implica un derecho sustancial, sino implica un derecho formal, un derecho de forma, un derecho formal, un derecho de acatamiento. Oye, lo vas a pagar de esta manera y de esta manera. Pero no puedo decirte, oye, ¿sabes qué? Hoy te cobro 10% y mañana te cobro 12%. No puedo hacer eso. Eso crearía inestabilidad jurídica, ¿no? Eh, no habría realmente una estabilidad jurídica, y es lo que exigen todas las personas que se someten a un país, o cuando hay empresarios que vienen del extranjero, lo primero que te piden es la seguridad jurídica. La seguridad jurídica te habla de eso, de la estabilidad de los impuestos, de la estabilidad de los tributos, ¿no? A menos que haya un desastre natural, entonces la cosa cambia. Ahí de repente, por ley también, se puede de repente exonerar, se puede exonerar, aplazar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero por normas y leyes, ¿no? Después, ¿qué más nos dice? Dos, excesiva discrecionalidad o el abuso de la velocidad del órgano recaudador. El abuso de la velocidad, esto es importante. La excesiva discrecionalidad, justamente, ¿qué es la discreción? La discreción es la toma de decisión que le faculta la ley a la administración tributaria, por ejemplo, a la administración tributaria, de poder decidir en situaciones que haya ciertos vacíos para que la misma administración tributaria tribute, supervise y legisle. Imagínense si todo tiene que atenderlo el presidente, se muere con tantos problemas, ¿no? Si todo tiene que atenderlo el Ministerio de Economía, no, pues para eso hay un órgano, para eso se creó la SUNAT también, para que realmente fiscalice, recaude y controle, ¿no? Entonces, pero sin abusos, ¿no? Y hay que definir bien el tema del abuso también, ¿no? Yo creo que si te piden que pagues tus impuestos y no lo estás pagando, obviamente ya pues, o sea, hay que pagarlos, ¿no? Así no nos guste, tenemos que pagarlos. Pero si a pesar del que estás pagando, realmente te exigen más de lo que tú no tienes, entonces estamos hablando de un exceso discrecional. 3. Consistencia de las normas sin superposiciones. Consistencia. La consistencia de la norma habla básicamente de que, por ejemplo, un decreto supremo no puede estar por encima de la ley, ¿no? O sea, no puedes sobreponerla, ¿no? No puedes tú, por mandato supremo, agarrar y crear o modificar los tributos. Es imposible. Incluso en el artículo 74 de la Constitución Política del Perú habla exclusivamente sobre este derecho sustancial y constitucional, ¿no? Mucho cuidado con esta parte. Entonces, aquí tenemos básicamente la reserva de ley, creo que ya fue comprendida, ¿no? Y obviamente vamos a pasar a otro principio tributario, principio de igualdad. Este principio de igualdad es interesante, ¿no? No es que todos somos iguales frente a la ley, cuidado, sí lo somos, pero no de esa manera como tú lo conoces o lo estás imaginando. Vamos a leerlo literalmente y te explico. El principio de igualdad, dice, constituye un principio de naturaleza explícita al estar indicando de manera expresa en el artículo 74 de la Constitución Política del Perú. Este artículo es muy importante porque te da realmente el inicio del derecho tributario, ¿de acuerdo? Aquí es donde nace en el Perú, a través de este artículo 74, por eso no se cambia hasta la fecha, es el que te dice, aquí nace, ¿no? Entonces, el principio de igualdad básicamente se orienta a tratar a los iguales como iguales y a los desiguales como desiguales. ¿Qué significa esto de tratar iguales a los iguales y desigual a los desiguales? Significa que el que más tiene, que más pague, que más tributo pague. El que más tiene, el que más ingresos tiene, que pague más tributo. Que al igual se le trate como igual, ¿no? Y al desigual, o sea, refiriéndose a los que menos ganan, a los que menos tienen, menos ingresos perciben, ¿no? La carga tributaria recaiga en menor proporción, ¿no? La carga recaiga en menor proporción. O sea, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir, pues, que definitivamente el que menos gana, menos paga, obviamente, ¿no? Si, por ejemplo, tú tienes un sueldo de 2.000 soles mensuales, al año haces 24.000 soles, sería realmente un poco injusto, ¿no? Que tú pagues igual a alguien que gana de repente 7.000, 8.000 soles mensuales, ¿no? Y que al año de repente esté, o que gane 5.000 soles, y igual, por 12 son 60.000 al año. Entonces 24.000 contra 60.000 y que paguen igual los dos,
No, pues. Entonces, aquí se habla del principio de igualdad, ¿no? Entonces, bajo este principio corresponde optar un tratamiento, dice, a los iguales y a la vez a los un tratamiento igual a los iguales. Es lo que te decía yo hace un momento, lo estoy leyendo literalmente. Y a la vez dice, puede darse un trato desigual a los desiguales, siempre considerando la capacidad contributiva de esto. Es lo que te venía explicando hace un momento, pues, ¿no? Entonces, mucho cuidado aquí cuando nosotros interpretamos la norma, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos algunas características muy importantes y muy resaltantes. Dice, existen dos formas de las cuales manifestarse en el principio de igualdad. Dice, vamos a leerlas literalmente también y como siempre te explico. Una de ellas dice es la denominada igualdad ante la ley, por medio de la cual no es posible que se puedan otorgar o conferir beneficios personales en materia tributaria. O sea, una cosa es que los dos sean iguales ante la ley y otra cosa es que los dos tributen iguales. Son dos cosas diferentes. O sea, al final todos tienen que pagar, de acuerdo a su capacidad contributiva, pero tienen que pagar. Esa es la primera parte de la igualdad de la ley, ante la ley, ¿no? Dos, dice, la otra forma en la cual se presenta este principio es igual a la ley. En el caso que al momento de la aplicación de la normativa tributaria, la misma debe corresponder a todo aquel que cumpla con la hipótesis de la incidencia tributaria, ello existe en la realización del hecho generador. O sea, ¿qué te quiere decir la norma ahí en esta parte, ¿no? Cuando van a buscar el principio de igualdad? Un momento. Tú nunca has vendido. Entonces lo lógico es que si no vendes, no pagas impuesto general a las ventas, ¿cierto? Entonces no tendrías por qué pagar, porque primero se tiene que dar el hecho generador. Basta que tú vendas una sola vez y entonces sí se está dando el hecho generador, ¿no? De repente tú vendes uno, pero la empresa vende, no sé, 2.000, 3.000. Entonces, claro, él va a pagar más IGB porque ha vendido más. Tú vas a pagar por uno o dos o tres lo que puedas vender en tu negocio. Pero igual tienes que pagar por ese monto, o sea, el IGB. O sea, todos son iguales ante la ley, pero tú vas a pagar menos porque has vendido menos y él va a pagar más porque ha vendido más. Entonces, más o menos así es como se trata y se trabaja el punto del aspecto del principio de igualdad. Acá también tenemos otro principio que es muy, muy, muy interesante. Me encantan estos principios tributarios porque te dan la base para que tú puedas interpretar cualquier situación y que tomes en cuenta este derecho tributario como uno de los cursos fuentes para la formación profesional que tengas, que vayas a tener en el futuro. El principio de tributario, publicidad y no confiscatoriedad. Vamos a empezar por el segundo, no confiscatoriedad. ¿Qué es la no confiscatoriedad? El principio de no confiscatoriedad nos habla, básicamente, lo vamos a leer, también conocido en los países anglosajones. Cuando te hablan de países anglosajones, te están hablando de Estados Unidos, de Inglaterra, de los ingleses, ¿no? Como provision and confiscatory taxation. Bueno, no pronuncio muy bien en inglés, me vas a disculpar, pero te está diciendo ahí, encuentra un amplio reconocimiento, dice el principio de no confiscatoriedad, encuentra un amplio reconocimiento en la jurisprudencia de todos los países del mundo. O sea, es un eco que no solamente sucede en el Perú, sino que sucede en España, en Argentina, en Brasil, en México, en Estados Unidos mismo. Entonces, nadie te puede quitar, oye, ¿sabes qué? Le debes al Estado y me llevo hasta tu cama, me llevo hasta tu cocina. No, pues, ahí estaríamos mal. La idea de la no confiscatoriedad es que yo no atente, o como Estado, yo no puedo atentar contra lo básico. Te puedo quitar un televisor, ¿ya? Porque el televisor no es básico, pero una cocina no te podría quitar. Tu auto, claro que te puedo quitar tu auto, porque es un bien de lujo. ¿Te puedo embargar tus cuentas bancarias? Te puedo embargar tu cuenta bancaria. Pero no te puedo quitar la cocina. No te puedo quitar la cama. ¿Dónde vas a dormir? En el suelo. ¿Dónde vas a cocinar tus alimentos? Si no hay cocina. Entonces, a eso se refiere el principio de no confiscatoriedad. Por ejemplo, si una empresa tiene 20 máquinas, ¿no? Y le debe a la SUNAT, no se va a llevar las 20 máquinas. Se tiene que llevar por lo menos el 50% como máximo, ¿no? Porque esa empresa tiene que seguir funcionando para seguir, si no sería mandar a la quiebra a las empresas.
A eso se refiere el principio de no confiscatoriedad. Por eso que hace eco en los demás países del mundo, en donde te están explicando y te dicen, mira, ¿sabes qué? No me puedes dejar en nada. Está bien, te debo, pero por favor, déjame para seguir trabajando, ¿no? Menos en Uruguay. Dice que es el único país, Uruguay es el único que no accede a este principio de no confiscatoriedad. Dicho principio general procura evitar el ejercicio abusivo excesivo, ojo, de la potestad tributaria del Estado, en defensa del derecho de la propiedad declarado inviolable por nuestra propia Constitución. Entonces, fíjate, es lo mismo que te estoy explicando. Y aquí es donde realmente pues uno debe tener el debido cuidado, ¿no? Y el debido cuidado implica pues definitivamente que a los que trabajan para SUNAT, a los que trabajan para el fisco, pues no caer en el abuso, ¿no? No caer en el abuso de la autoridad. Eso es muy importante. En una sociedad democrática, en una sociedad que respeta las leyes, que es importante realmente, es digno realmente a veces de muchos. Yo conozco de ambos lados, conozco tanto contribuyentes como conozco amigos, tengo amigos que trabajan para la administración tributaria y me respeto con ellos, porque son todos unos caballeros, de verdad. ¿Discutimos? Sí, sí discutimos. ¿No estamos de acuerdo? No, no estamos de acuerdo. Pero eso no implica que realmente podamos vulnerar los derechos sustanciales de nadie, ¿no? Ok, bien, entonces seguimos con nuestro tema, ¿no? Que está tan interesante. Bueno, esto lo voy a poner por aquí, ¿no? Para que puedas ver. Este principio dice, este principio establece que las normas tributarias deben ser debidamente publicadas. Vamos a hablar ahora de la publicidad de la norma, ¿no? Para poder tener vigencia ya se tiene la publicación, no hay vigencia en tanto y por tanto tampoco eficacia. Esto es muy importante porque si no está publicada la ley, ¿cómo se entera el contribuyente cómo llega al contribuyente la norma, ¿no? Si no se publica, si solamente la firma y el presidente o el Poder Ejecutivo lo tiene para ellos nada más. No, pues hay que publicarlas. Hay que publicarlas en el diario El Peruano y en otro de mayor circulación, siempre dice la ley. La Constitución Política del Perú dice, y acá es muy interesante, te voy a leer dos artículos de la Constitución Política del Perú, que es la madre de todas las madres, y eso ya lo debes saber. El artículo 108 dice, promulgación de las leyes, de la ley aprobada según lo previsto por la Constitución, se envía al presidente de la República para su promulgación dentro del plazo de los 15 días. En caso de la no promulgación por el presidente de la República, la promulga el presidente del Congreso o la comisión permanente según corresponda. Una cosa es la promulgación. ¿Qué significa la promulgación? La promulgación es que el presidente da fe con su firma para que se vaya a publicar la norma. Entonces, no hay publicidad si no hay promulgación. El tema está, ¿qué sucede? ¿Desde cuándo rige la vigencia? Y eso es un tema todavía de vacío legal, porque no define la norma, salvo que la norma diga abajo, en letras, diga entra en vigencia a partir del día siguiente de su publicación. Entonces, ni hablar del tema, ya está aclarado, ¿no? Pero si no dijera esa frase, esa palabra, entonces podría entenderse que desde la firma del presidente ya debería estar realmente rigiendo la norma o la ley, ¿no? Ojo que le da 15 días para que el presidente pueda revisar, mirar, y su consejo de ministros también pueda revisar y al final puedan darle el visto bueno, ¿no? Debes recordar, y ahí te pongo a nuestra profesora maestra, recuerda, nos dice ella, recuerda que primero es la promulgación y luego la publicación. El artículo 109, y esto también es interesante, ¿no? Acá tenemos también otra docente muy interesante que nos ayuda, nos dice la publicidad de la norma, y donde nos dice la Constitución Política de 1993. ¿Qué nos dice el artículo 109? Dice, la vigencia y la obligatoriedad de la ley es obligatoria desde el día siguiente de su publicación en el diario oficial, salvo disposición contraria de la misma ley que posterga su vigencia en todo o en parte. O sea, más claro que el agua no puede estar. Primero es la Constitución que te da realmente los lineamientos para la interpretación entre la promulgación y la publicación, ¿no? Algunos tratadistas siempre van a buscarle, pues, le van a buscar siempre otras razones a situaciones como esta, ¿no? Pero nosotros ya lo tenemos claro, nosotros ya entendemos que la publicidad rige a partir del día siguiente de su publicación.
Antes no podría regirse, no hay retroactividad de esta norma, no hay. Después vamos a ver qué es la de retroactividad también. En materia tributaria es muy importante esto. Y simplemente nos encontramos en esta parte de la norma del principio de la publicidad, ¿no? Y bueno, ¿qué te puedo decir? Espero te haya gustado la clase, espero que sigas viendo nuestros videos. Es más, los tienes colgados en Canvas y puedes seguir viendo y viendo y viendo las veces que creas necesario. Lo importante es que te quede claro. Y participes de los foros y participes también de las tareas que te estoy dejando semanalmente. Bien, eso es todo por hoy. Lo dejo ahí. Chao.